Tecnológico de Monterrey. Cultura emprendedora. En una democracia, los ciudadanos no surgen de una manera espontánea, como ciertas plantas, no son una programación natural de la naturaleza. Los ciudadanos son un invento social, no son una determinación natural, no son un producto de la evolución, son un producto de la determinación política, son un producto de sociedades desarrolladas hacia mayores libertades, mayores garantías, mayores derechos, etc. Entonces, al ciudadano hay que prepararle, hay que inventarle, hay que crearle. En una democracia, gobernantes somos todos y políticos somos todos. Los que mandan en un momento determinado son nuestros mandados, aquellos a los que nosotros les hemos mandado mandar. Y por lo tanto, en política, en democracia no existe el exterior de la política. Nadie se puede quedar fuera. Optar por no meterse en política es también una actitud política. Y eso los griegos lo tenían particularmente claro, puesto que todo el mundo va a gobernar, todo el mundo tiene que pasar por una experiencia de haber sido socialmente gobernado, es decir, socialmente preparado educativamente, porque depende de esa buena preparación el gobierno luego de la ciudad. Puesto que todo el mundo va a intervenir en política, toda educación en una democracia es en cierta medida educación de príncipes, educación de aquellas personas que van a tener una responsabilidad pública, lo sepan o no, se les conceda esa posibilidad o no, van a tener una responsabilidad en último término, aunque sea la de bloquear reformas necesarias en algunos casos. Hay una frase que puso John Kenneth Galbraith en una de sus últimas obras. Galbraith decía: todas las democracias contemporáneas viven bajo el temor permanente a la influencia de los ignorantes. Y yo creo que eso es una reflexión muy importante, porque los ignorantes tienen voto como los demás. Es decir, la influencia de los ignorantes, si son mucho más numerosos que las personas conscientes, preparadas intelectualmente, etcétera, esa influencia efectivamente puede ser muy negativa. Puede bloquear las reformas necesarias siempre que impliquen algún tipo de costo de sacrificio. Pueden apoyar medidas demagógicas, populistas, etcétera, que lleven al país al desastre o a cosas que todos sabemos. Claro, Galbraith dice, las democracias viven bajo el temor. Uno piensa, puede que sí, pero puede que haya políticos que vivan bajo la esperanza de la ignorancia de los demás. Es decir, que el tipo de mercancía política averiada que venden se basa en que el público no esté precisamente preparado, sea más bien ignorante. La ignorancia a la que se refiere Galbraith es la ignorancia que impide utilizar los recursos necesarios dentro de una democracia. Es decir, la ignorancia de quien no sabe expresar de forma inteligible sus demandas a los otros. La ignorancia de quienes no comprenden las demandas inteligibles, razonables, que otros hacen socialmente. El bloqueo de la capacidad de persuadir y de ser persuadidos. La capacidad de poder entender un texto que vaya más allá de la crónica futbolística de la jornada. Es decir, eso es la ignorancia a la que se refiere. Es decir, esa es la ignorancia peligrosa. La ignorancia de quien no tiene los recursos para comprender, argumentar, parlamentar con los demás. Esa es la ignorancia básica a partir de la cual efectivamente llegan serios peligros para la democracia. Tecnológico de Monterrey. Cultura emprendedora.